El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el SUR considera que la nueva ley que regula el comercio y la tenencia de armas es relevante, pero insuficiente como política de desarme civil. Y el SUR cuestiona que los organismos encargados de llevar adelante las políticas de armas sean únicamente los Ministerios de Defensa y del Interior. En su artículo 6, la ley habilita a aquellas personas que tengan un arma que no esté registrada a poder regularizar la situación, ya sea cumpliendo los plazos legales o entregando el arma voluntariamente sin ser sancionados. Para eso tienen un plazo de 1 año a partir de la reglamentación de la ley. Este trámite se podrá efectuar en las dependencias del Ministerio de Defensa o del Interior para que posteriormente sean destruidas. Y el SUR es una organización que desde hace varios años viene trabajando en la investigación de las armas en Uruguay y fomentando una campaña de desarme. Muy buenos días, ya le damos la bienvenida al doctor Martín Fernández, abogado de Y el Sur, un gusto recibirlo. En el Uruguay hay aproximadamente unas 600.000 armas registradas, un número muy elevado en América Latina, y a la vez se estima que hay otro tanto, un número muy similar, de armas ilegales. ¿Es posible pensar en una política de desarme? ¿Se plantea el desarme en la sociedad uruguaya? Sí, bueno, justamente para eso es para lo que venimos trabajando desde hace varios años e investigando claramente las cuestiones o las razones por las cuales la sociedad se arma, y este es un proceso que va en crecimiento. En ese sentido consideramos que sí es necesario incorporar una mirada civil dentro de estas cuestiones y dentro de estas políticas, porque obviamente cuando estas cuestiones son exclusivamente resorte de cuestiones gubernamentales, la gente o la sociedad no se apropia del tema, no comprende o no trata de debatirlo o no trata de encontrar otras razones para ir en el sentido contrario. Entonces entendemos que es necesario que organismos o organizaciones de la sociedad civil participen de la discusión sobre el tema del desarme. A partir de esta ley que ya está vigente, hay un endurecimiento de las penas para la tenencia y el tráfico de armas. ¿Ustedes creen que no es suficiente? Las respuestas penales en general no generan un corte a determinadas conductas, es decir, hay fenómenos de inflación penal que venimos asistiendo desde la década de los 90, que el Sur desde siempre ha sido crítico con esa situación. Es decir, inflación penal es que se aumentan mucho las penas. Inflación penal es o conductas nuevas o penas nuevas, digamos que en realidad no combaten el tema de fondo. Creemos que los temas de fondo hay que combatirlos con otro tipo de políticas. Por ejemplo, insertar un paradigma de desarme dentro de la discusión, que es lo que no está. Entonces, con la tipificación de conductas simplemente no se combate el tema de fondo, porque además las personas pueden ser legítimos usuarios sin un desincentivo a su voluntad de armarse. Entonces, quien va a ser castigado, digamos, por estas figuras es aquel que no cumpla con la reglamentación y nada más. Quien quiera armarse puede hacerlo y claramente está previsto en la reglamentación sobre armas. La ley prevé que todo este tema va a depender del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. ¿Ustedes creen que esto no es suficiente? Lo que creemos es que hay que impulsar, por ejemplo, una comisión interministerial que está creada para trabajar el tema de las armas. Es claramente un ámbito interinstitucional que hay que impulsar y que hay que lograr que tome la bandera en este tema, porque obviamente el Ministerio Interior y el Ministerio de Defensa, hay situaciones que no pueden impulsarlo. Bueno, el Ministerio de Defensa claramente por ser militares, por previsiones constitucionales, etcétera, no pueden hacer o no podrían hacer expresiones a favor de una política de desarme, por ejemplo, para empezar por ahí. Entonces, el ámbito de una comisión interministerial que funciona en el Ministerio, que funciona actualmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, creemos que es el ámbito adecuado para discutir estos temas y además incorporar una mirada de desarme, porque no es lo mismo estar permanentemente hablando de que la persona puede armarse o a plantearle, digamos, que la persona, bueno, si se arma, en general puede estar adquiriendo un problema en vez de una solución. Es decir, la gente se arma porque tiene miedo. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para convencerla de que no tenga miedo si hay
un sentimiento de miedo y de inseguridad en la Claro. sociedad. El problema es que ahí lo que hay que trabajar es con la persona y con el miedo que tiene. No hay que franquear y abrir las puertas a que pueda accederse fácilmente a un arma. Yo sé que las personas que están a favor de las armas o las que trabajan desde otra perspectiva dicen no es fácil acceder a un arma, etcétera. Pero no hay un freno a esta persona que viene con miedo a tratar de adquirir lo que ella cree que es una solución. Que en definitiva luego se va a terminar volviendo en contra, porque o va a terminar matando a una persona y no va a estar en una hipótesis de legítima defensa, o va a terminar teniendo un accidente con sus hijos, o va a terminar usando esa arma en escenarios de violencia de género. Es decir, hay muchísimas situaciones en las cuales el incorporar un arma a la casa es generarse más problemas. Pensaba en lo que pasó recientemente en Estados Unidos, cuando una niña de 9 años que estaba practicando tiro, que estaba aprendiendo, bueno, se le escapó un tiro y mató a su propio instructor, un hombre de 39 años, una sociedad que está armada como la sociedad de Estados Unidos. Este ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos, ¿cómo lo ve usted? Esto de una niña de 9 años con una metralleta, Sí, esos casos se escandalizan primero por la edad de la niña y por el material que estaba utilizando, pero son absolutamente trasladables a Uruguay. Sabemos de casos, y muchísimos, de manipulación de armas por adolescentes que terminan con un desenlace fatal. O sea que lo que sorprende en Estados Unidos es la edad de la niña y lo que estaba manejando, pero es absolutamente trasladable acá. Hemos tenido muchos, si uno hace un recuento de los últimos 10 años, pueden fácilmente salir más de 10 casos de este tipo. Pensemos lo que le pasó, por ejemplo, hace años atrás a la ahora adolescente Fiorella Buceta, cuando un compañero de escuela llevó un arma que estaba en su casa, por eso la lleva, con ¿verdad? Un legítimo usuario, ¿verdad? Y la lleva a la escuela, se le escapa un tiro y la lastima. Con el tremendo. caso de niños y de adolescentes hay que ser cuidadosos, y es lo que tratamos de hacer en YELSUR, e investigar tanto en los juzgados de adolescentes como realizando trabajo de investigación, es ser claros en que el problema de las armas en el mundo adolescente siempre proviene del mundo adulto. Claro. No es un problema que se genere en el adolescente. Es un adulto el que le traslada el arma. Es un adulto el que genera las condiciones en general para que el adolescente acceda al arma, legítimamente o ilegítimamente. Y estamos tratando de investigar las representaciones que tienen para los adolescentes cuando son víctimas, cuando son victimarios, porque no somos obtusos ni tenemos una venda en los ojos. Tratamos de investigar todos los temas y de esta manera poder dar respuestas a miedo que veníamos diciendo que existe en la sociedad y que lleva a que personas bien intencionadas o que no quieren, digamos, tener enfrentamientos ni nada por el estilo, pero sientan miedo y sientan que la respuesta es el arma. ¿Hay algunos ejemplos que se puedan poner de cómo en otros países se instrumenta el desarme civil y que dé resultados, ¿no? En los lugares donde ha dado resultado es donde la sociedad civil participa del tema, pero esto no es por una cuestión de querer participar y querer estar en el lugar público ni nada por el estilo, sino porque la sociedad civil está seguramente más cerca de determinadas situaciones que tienen que ver con los sentimientos de las personas. Por ejemplo, Brasil es un claro caso de la prohibición no funcionó porque estamos en estados liberales, en general los temas de prohibición no funcionan, pero sí el desarme. El desarme redujo la cantidad de muertes por arma de fuego en una cantidad muy considerable y además dio participación respetando la idiosincrasia del pueblo. En ese caso, por ejemplo, las iglesias evangélicas en la política de desarme llevada a cabo en Brasil fueron fundamentales. Entonces hay que encontrar cuál es el espacio de la sociedad civil o el ámbito comunitario para que participe dentro de las políticas de desarme, para que puedan impulsar el cambio de paradigma, de dejar de armarse para empezar a tener o a pensar en una sociedad menos violenta como única respuesta el arma para agredir a otros o defenderse. Cuando se discutió este proyecto que ahora es ley de tenencia y porte de armas en nuestro país, desde filas del Partido Colorado hubo quienes señalaban que bueno que con esta ley lo que se hace en realidad es plantear el desarme de los inocentes, cuando en realidad lo que hay que plantear es el desarme de los delincuentes.
Las políticas de desarme tienen que ser globales y no es los buenos contra los malos. Es una visión miope de la seguridad. Parece claro, digamos, que hay personas que hablan mucho de seguridad, pero no se han formado y no han estudiado a cabo el tema, estudiado definitivamente el tema. Agarrar ese tipo de eslogans para tratar de pensar en determinada solución para los problemas no aporta una mirada integral. Y el sur está investigando en todas las áreas posibles que tienen que ver con las armas, investiga en salud, investiga en género, investiga en adolescentes, investiga en seguridad, para así poder tener una respuesta compleja, como es el tema de las armas en la sociedad civil, pero que de alguna manera dé herramientas para cuando una persona tenga que tomar la decisión y pensar, me voy a comprar un arma porque me siento inseguro, entienda que esa decisión va a repercutir negativamente en su vida. Hace unos años atrás, Naciones Unidas inició una campaña que era que tener un arma en realidad era tener un problema. ¿Ustedes coinciden con esta definición? Yo se lo digo porque estoy pensando lo que pasa en nuestro país y quizás fundamentalmente en Montevideo con los comerciantes chicos, que uno dice, ¿no servirá instruirlos para que tengan un arma en su comercio? ¿O en realidad no, todo lo contrario? El tenés un arma, tenés un problema, incluso es una campaña que surge de organizaciones de Uruguay, Gustavo Iobono, Aludec, eran unas, es una organización que trabaja con el tema del desarme civil. Yo particularmente, o la institución en la cual trabajo también, con el tema de los comerciantes o el tema de las personas que quieren defenderse en su domicilio, creemos que obviamente hay situaciones en las cuales la legítima defensa existe, está en nuestro Código Penal, es una causa de justificación, elimina el delito, elimina la responsabilidad de las personas. Pero lo que no podemos hacer es incentivar ese mecanismo de resolución de los conflictos. Lo que no podemos hacer es que eso no tenga un límite. La persona cuando va a armarse es una persona que tiene miedo que le pase lo que ve en la tele hasta el hartazgo 3 y 4 veces en cada informativo. Esa persona tiene que tener una adecuada contención, porque va a haber un profesional, el examen psicofísico incorpora un examen psicológico, en el cual el psicólogo pueda decirle, mire, tratemos de pensar en determinada situación o tratemos de pensar en determinada otra alternativa para que usted elimine este miedo que tiene. Las situaciones son reales y las situaciones existen. No existen en la cantidad que las personas creen que existen, porque hay una inflación con este tema. Entonces, uno cree que está en Irak y no está en Irak. Uno cree, para tomar la decisión para armarse con determinada arma para repeler un ataque, y de repente la persona que viene sí a robarlo no está armada o simplemente está amenazando puntualmente, se retira y acabó ahí el tema. Si una persona saca un arma, esa situación se va a complicar porque o va a terminar matando a alguien y cargando con la muerte de alguien, o va a generar que el otro reaccione más violentamente, disparándole. Respecto a lo que es todo el tema vinculado con la extradición de delincuentes, también está contenido en esta ley. Entonces, si una persona que es capturada en nuestro país porque es traficante, pero su origen es no sé, europeo, español, ¿qué pasa con esas personas? ¿Se las puede sacar de Uruguay? Porque eso sería una cuestión importante, es decir, que se las pueda sacar de Uruguay para que sean juzgadas en otro país. Nosotros cuando estaba el proyecto en Cámara de Diputados advertimos esta situación, dijimos, con la pena que están poniéndole al tráfico ilegal de armas, al tráfico internacional, no van a poder concederse extradiciones cuando sucedan este tipo de casos que tú relatabas, Ana María. Eso obviamente no fue escuchado y se siguió con la misma pena. Como te decía antes, y el sur no está a favor de tipificar delitos porque sí o subir las penas. Pero si vamos a hablar de tráfico, que tiene que ver con una debilidad estructural, porque hay problemas de frontera, hay posibles problemas de corrupción, hay posibles problemas de lavado de activos, porque en general los tráficos de armas siguen las rutas de los tráficos de drogas. Entonces, imponemos una pena que no permite la extradición. Para cualquier otro delito siempre estamos poniendo penas, una rapiña tiene 4 años, una persona que le dice, un gurí que le dice a una persona, deme su campera porque va a tener un problema o lo que sea, tiene 4 años, y para una persona que utiliza un aparato organizado tiene 12 meses o elevado en 1/3 si es un crimen organizado. Parece que no hay razonabilidad y no hay proporcionalidad en las penas que se imponen. Quiere decir que por tráfico un extranjero en nuestro país tiene una pena de 2 años. 12 meses
de prisión de mínimo a 10 años de penitenciaría, ¿sí? Y se puede elevar en un tercio el mínimo, o sea que podría llegar a ser más 4 meses, 16 meses. No llega al mínimo de 2 años de penitenciaría que requiere nuestro ordenamiento para poder extraditarlo si se trata de un extranjero. Lo que quiere decir que esa ley, evidentemente, hay que cambiarla, porque un proceso de 2 años es muy poco tiempo para establecer una extradición. Lo que queremos señalar es que no hay una lógica, que no se comprende la situación, que no se comprende la realidad. Si estamos hablando de tráfico internacional, estamos hablando de aparatos organizados que están vinculados al poder, que están vinculados a la corrupción, que están vinculados al lavado de activos, que pueden estar vinculados al tráfico de drogas. Quiere decir que puede salir en 2 años esa persona. Tiene una mínima, digamos, que permite que sea escarcelada. Tiene digamos, la máxima es muy alta, es de 10 años, pero las mínimas son las que importan. Claro, que las mínimas. Porque son las que fijan si se puede extraditar, son las que fijan si se puede escarcelar, son las que fijan si se puede procesar con una medida alternativa. Quiere decir que ahí hay un desfasaje punitivo, digamos, no hay una pena que permita combatir, digamos, efectivamente el tema del tráfico, justamente que ataca la debilidad o ataca las fortalezas democráticas de los estados. Y respecto a la cantidad de armas ilegales que hay en nuestro país, porque decíamos, bueno, hay 600.000 legales, pero se estima que hay otro tanto que son ilegales, producto de muchas situaciones, ¿no? ¿Qué se hace también con esa situación, ¿no? El principal lugar de donde se provee el mercado ilegal es de los legítimos usuarios. Un delincuente se la roba y de ahí es que provienen esas 600.000. Sí. Y esas armas luego aparecen en eventos que no hay explicación, como por ejemplo sucedió en Santa Catalina, digamos, como un policía puede tener un arma que era ilegal. Empiezan a aparecer esas armas ilegales en eventos que no tienen, ojo, no estoy hablando del arma que disparó, sino del arma que luego apareció al lado de la persona, de la víctima. ¿Y qué se hace con esas situaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones internacionales? Apuntar a controlar de manera fuerte los arsenales que existen, las incautaciones, ¿no? Que el proceso sea transparente. Por ejemplo, se prevé en esta ley la entrega de las armas, ¿no? en dependencias del Ministerio de Defensa o Ministerio del Interior. Eso también fue algo que dijimos, no solamente el Ministerio del Interior, porque puede generar determinada desconfianza. Ir a una seccional, entregar un arma puede generar problemas. Bueno, se incorporó el Ministerio de Defensa. No se exigió en la ley que se proceda, esperamos que sí se exija en el reglamento, que se proceda a la destrucción inmediata de la entrega del arma, por lo menos a la inutilización. El Servicio de Material de Armamento y el Registro Nacional de Armas tienen desde el año 2002 o 2003 una máquina que fue donada que permite la inutilización de los caños y de los tambores, por lo menos para que esa arma no pueda volver a circular. Claro. Entonces, fortalecer los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas y que sean cristalinos cuando un arma es incautada y va a depósito y luego pasa a destrucción es central en lo que tiene que ver con el combate a un mercado ilegal. Doctor Martín Fernández, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Nosotros nos invitamos a seguir con más InfoTNU.